además de ser socio. Diners Club, unión sin límites. Aplican términos y condiciones de la póliza. Gracias, aquí me quedo. ¿Cuánto es? Son $4.50. Aquí tiene. No, joven, de 20, no tengo cambio. Mamá, estoy afuera, porfa, bájame unos sueltos. ¿Todavía sigues pagando en efectivo? Paga el taxi desde tu celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Es segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es De Una, con la confianza de Banco Pichincha. La vida nos sorprendió con una enfermedad que aún no tiene cura, pero podemos prevenir su contagio. Usa la mascarilla, evitemos los lugares cerrados con gran cantidad de personas y acerquémonos solo lo necesario. El estado de excepción concluyó. Hoy tu vida y la de los que amas dependen de tu disciplina. Quito se cuida. Alcaldía de Quito. Autorización número 0280. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y algo comentábamos con nuestros invitados anteriores de la inestabilidad política y claro, la inestabilidad política ahora mismo se asienta en el Perú. Ha estado en otros sectores, pasó por Bolivia, por Chile, pero esta está un poco, digamos, profundizándose en el Perú y no hay una respuesta política constitucional, se dice a veces, y otras no. Simplemente este rato está en el Perú un cálculo de quién puede ganar. Para el análisis de esto y de, claro, tener 3 presidentes en un solo periodo y vamos por el cuarto, resultaría el señor Kuczynski, el señor Vizcarra y el señor Merino. Primero quiero saludar a nuestros invitados. Desde Lima, al señor doctor Henry Rafael, analista político peruano, al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, y al doctor Esteban Santos, internacionalista. A los 3, muchas gracias por acompañarnos. Pero para iniciar este diálogo, escuchemos lo que decía el presidente Merino en su renuncia y lo que comentaba el expresidente Vizcarra. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante. El lunes pasado, el lunes 9 de noviembre, de manera ilegal e inconstitucional, 105 personas que ocupan el cargo de congresistas maltrataron nuestra Constitución, tomando una decisión para tomar por asalto el Poder Ejecutivo, con intereses particulares y de grupo, con contubernios, eso lo sabemos perfectamente. Se pusieron de acuerdo los partidos políticos para captar el Poder Ejecutivo y pusieron a una persona. Y ahora resulta que dicen que la solución es que salga un congresista y que ellos van a dar la solución, poniendo a otro. Bueno, estas son las circunstancias y al darle nuevamente la bienvenida al doctor Henry Rafael desde Lima, ¿cómo está este momento Lima y cómo llegamos a estas circunstancias? Para nosotros no suele ser o no ha sido, digamos, raro estos momentos. En el Perú parecía que se hubiese superado y no, es un tema de América Latina. Henry Rafael, bienvenido, buenos días. Muy buenos días y por supuesto saludar a todos los hermanos ecuatorianos a través de ustedes. Creo que efectivamente, mira, hace 2 años yo doy de la cadena CNN y mencioné algo que creo que se está dando de manera mucho más categórica en Latinoamérica en los últimos años, que es, creo que nos acercamos al fin de la democracia como sistema de la forma como lo conocemos. Hacia dónde vamos, qué tipo de democracia estamos creando o si estamos creando otro sistema político, no tengo claridad sobre eso.
Pero es claro que, por ejemplo, en el Perú tuvimos elecciones dentro del sistema democrático alentadas por el expresidente Martín Vizcarra y, por ejemplo, saludadas y llevadas con mucho optimismo por dos partidos políticos como es el Frente Amplio, que es un partido de izquierda radical, y el Partido Morado, que es un partido, se dice que es, por decirlo así, cercano y bastante defensor de Martín Vizcarra. Pero estos dos partidos, justamente, a la hora de las elecciones de este año, convocadas, insisto, por Martín Vizcarra tras el cierre del anterior Congreso, recibieron la menor votación de los ciudadanos peruanos a nivel nacional y entraron, como se dice, con las justas al Congreso. Bueno, paradójicamente, 10 meses después, a propósito de un proceso de vacancia que ellos no alentaron, o sea, que no votaron por ese proceso, estamos a puertas que se hagan de la presidencia del Perú y del Congreso de la República del Perú, sin votación electoral y sin respaldo democrático. Lo más interesante es que sin votación popular y sin respaldo democrático se van a hacer del poder en el Perú en nombre de la democracia. Y es ahí donde voy nuevamente al análisis de qué tipo de democracia estamos construyendo en Latinoamérica. Claro, y ahí entonces quiero saludar al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, decirle, Ismael, bienvenido, buenos días. Las constituciones no nos están sirviendo y algunas no solo que no nos están sirviendo, algunas alientan a esto de no saber qué democracia hay, si la democracia sirve como sistema y la propia duda, ¿no es cierto? La alternativa a esto, ¿qué puede ser? Cerraron el Congreso, mucha gente aplaudió y este Congreso, que como nos ha dicho Henry Rafael, este Congreso, producto de quienes lo promovieron, es el que termina destituyendo a quien propuso esto. Ahí hay una falta de respeto entonces a la norma y a las decisiones del propio pueblo. Doctor Quintana, bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días, un abrazo para usted, un abrazo para los amigos que nos escuchan y nos ven a través de Radio Democracia y un abrazo también a la distancia a Henry Rafael. Las constituciones, se entiende, son marcos de regulación precisamente de las relaciones políticas que se presentan y que se desarrollan en la vida de las naciones. Ocurre que en muchas ocasiones estas normas, estas normas que regulan la convivencia política entre todos los ciudadanos, terminan siendo inobservadas, terminan siendo pisoteadas precisamente por, en algunas ocasiones, erróneas interpretaciones por parte de los gobernantes de turno y en otras ocasiones a eso se agrega también las mayorías aplastantes o estas mayorías móviles, también momentáneas, que se forman en los congresos o parlamentos. Eso es tan propio de nuestra cultura latina, no es un asunto solamente de Perú, es un asunto que lo hemos vivido en Ecuador, que ha pasado en Chile recientemente, que ha ocurrido hasta cierto punto en Bolivia. Es decir, es una cuestión, la falta de respeto a la norma constitucional, la falta de institucionalidad, la falta de cultura constitucional está arraigada en nuestra sangre, eso corre por nuestras venas de latinos. Y en Perú, lamentablemente, un país que ha alcanzado un crecimiento y una estabilidad económica muy, muy interesante, no ha logrado, al igual que en el caso ecuatoriano, institucionalizarse. Entonces, este tema de la crisis que estamos viendo en Perú es un asunto que viene ya desde el año anterior, básicamente, cuando el expresidente Vizcarra también decide hacer uso de una atribución constitucional que le entrega la Constitución del 93, que es la posibilidad de disolver el Congreso unicameral. Pero claro, ¿en qué situación o en qué condiciones ocurre esa disolución parlamentaria? Donde se le acusaba también al expresidente de haber abusado de esa atribución, porque la condición que contempla la Constitución peruana es que haya este voto de censura o de desconfianza a 2 consejos de ministros, cuando eso no fue lo que ocurrió, ¿no? Ahí Henry no sé si me dé la razón, pero claro, la disolución parlamentaria peruana se produce porque el Congreso no quiso aprobarle unas reformas a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y en medio de eso se da esta interpretación, a mi juicio, muy, muy extensiva de la norma constitucional y se disuelve ese Congreso, ¿no? Y lo que Henry anotaba que es paradójico es que
En marzo se elige un congreso y este congreso es el que finalmente en el segundo intento decide vacar al presidente Vizcarra. También con una interpretación que no está exenta de discusiones, ¿no? Porque, claro, se topa este artículo 113, número 2 de la Constitución peruana y se lo vaca, es decir, se lo cesa definitivamente, argumentando su permanente incapacidad moral para gobernar. En medio de esto, usted tiene ya un órgano importante que debería zanjar desde el punto de vista jurídico esta disputa o esta falta de interpretación adecuada de la norma constitucional, que sería el Tribunal Constitucional peruano, que tiene en sus manos una demanda competencial. Entiendo yo que hoy va a sesionar el tribunal, habían adelantado la sesión para hoy precisamente para ya tomar una decisión. Y aquí tendríamos una cuestión interesante, porque de esa interpretación que haga el intérprete auténtico de la Constitución peruana, que es el tribunal, pues tendremos varias posibilidades. La una es que se argumente por parte del tribunal que esa decisión congresal está alejada de lo que se debe entender por la causal de vacancia relativa a la incapacidad moral. Incapacidad moral que además no tenía nada que ver, ojo, yo no estoy defendiendo a Vizcarra, sino sencillamente le estoy dando mi punto de vista. Incapacidad moral que nada tenía que ver con el ejercicio del cargo como presidente de la República. Era como gobernador. No sé si Henry nos puede aclarar, él no tiene en el Ministerio Público ninguna investigación penal abierta por posibles actos de corrupción. Entonces, opción 1, o le devolvemos el cargo al presidente Vizcarra, dejando sin efecto la decisión congresal. Opción 2, hoy a las 2 de la tarde tenemos una nueva sesión congresal donde, aplicando el reglamento interno del Congreso, vamos a ver si ahora sí hay los votos para conformar una mesa directiva nueva que permita una sucesión presidencial. Porque el gran problema de ahora de Perú es que ha amanecido con un enorme vacío, una enorme acefalía de poder. No tiene presidente de la República, no tiene 2 vicepresidentes que lo puedan suceder, ni presidente del Congreso de la Constitución peruana, y tampoco tiene presidente del Congreso, que es en última instancia quien debería asumir el cargo. Y eso genera un problema de una falta de gobernabilidad que ojalá hoy ya sea solucionado, ya sea por la vía del Tribunal Constitucional o por la vía política, que tendría que ser la del Congreso a través de la conformación de una nueva mesa directiva. Pero es tan propio de nuestras democracias tan débiles, estas crisis institucionales, que ya parece que a veces resulta anecdótico y chistoso, ¿no? Pero claro, no lo es. Y ahí le quiero saludar al doctor Esteban Santos. Esteban, bienvenido, buenos días. Bueno, esto que terminan diciendo puede ser hasta anecdótico y chistoso, resulta que, claro, termina siendo una gracia y un chiste la democracia y el modelo que estamos siguiendo. No terminamos por causar institucionalidad, y no es solo ya 1 o 2 países, la región tiene estas inestabilidades. Desde el punto de vista internacional, Esteban, ¿cómo es el análisis y el punto de vista? Bienvenido, buenos días. Estimado Francisco, buenos días. A Henry, Rafael e Ismael, mi saludo también. Creo que se han dicho temas muy valiosos de los cuales plenamente suscribo. La primera duda que a mí me llamaba esta atención es ver cómo en el Perú son ya más de 2 décadas, más de 20 años ininterrumpidos, en donde absolutamente todos, pero insisto, todos sus presidentes han tenido algún problema con la justicia. Recordemos, el señor Alan García terminó suicidándose el momento que estaban la policía con orden de allanamiento a su domicilio. El señor Alberto Fujimori fue condenado por crímenes en contra de la humanidad. Tuvimos un interinazgo del señor Valentín Paniagüazo, justamente el momento en el que se daba esta transición del régimen de Fujimori. El señor Alejandro Toledo, en este momento en Estados Unidos, esperando la extradición. El señor Ollanta Humala, preso por actos de corrupción. Recordemos que el señor Pedro Pablo Kuczynski, que fue quien ganó las elecciones con voto popular, no pudo terminar su mandato porque fue acusado de todo el escándalo de corrupción de Odebrecht. Y es fruto de esta cesación de Pedro Pablo Kuczynski que llega el señor Martín Vizcarra. Martín Vizcarra llegó a estar 2 años en el poder. Y lo termina de esta forma en la que también llama la atención, porque no hubo efectivamente un proceso judicial, no hubo un juez que declare que efectivamente hubo un proceso o un caso de corrupción. Fue una decisión netamente política. Y hay que entender que la medida justamente en la que esto se da es que creó la gran respuesta de por qué tantas multitudinarias manifestaciones hemos visto en Lima. Y termino justamente con esta lógica de ver cómo, por un lado, hay una desconexión muy clara, porque mientras el Congreso hace 5 días
estaba posesionando al señor Manuel Merino de Lama como su presidente y él aceptó el cargo, fue fruto de este estallido social que lamentablemente ya se ha cobrado la vida de 2 menores y un centenar de heridos, el que hace que el señor Merino pase a ser el presidente más precoz en la historia del Perú. 11 de los 18 ministros efectivamente han renunciado ya, y en este momento el Perú se levanta en una cefalía total. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Quiénes están pagando los platos rotos? Pues lamentablemente, Francisco, son las personas. Si vemos que los bonos peruanos en dólares se desplomaron, el cambio con respecto al sol sigue al alza, y por supuesto que se espera también un repunte considerable del COVID-19, precisamente por todas estas manifestaciones que se están dando. La pregunta final que me llama, en la cual, insisto, suscribo con ambos de mis contertulios, es este hecho de ver cómo la institucionalidad en América Latina lamentablemente no logra terminar de enraizarse, no logra terminar justamente de poder ser independiente al gobierno de turno. Cuando se me pregunta en el ámbito internacional, es muy cierto que en Latinoamérica está viviendo procesos muy similares, pero veamos, por ejemplo, a la primera economía del mundo, los Estados Unidos, como por el otro lado, dar la otra cara a la moneda, teniendo en mi criterio su primer presidente populista abiertamente, que desconoce un proceso electoral, que abiertamente dice que hay fraude, que abiertamente no quiere conceder una transición pacífica del poder, y sin embargo la institucionalidad en los Estados Unidos ha logrado ser tal que está permitiendo que el 21 de enero efectivamente se dé este cambio dentro del mandato. Más allá de todo esto, en un país de 320 millones, no deja de ser menos interesante el ver cómo esto finalmente se está dando en paz. Por lo tanto, en el Perú, y concluyo, Francisco, diciendo que qué es lo que esperamos, porque es nuestro vecino inmediato, queremos que estén bien. Es impresionante ver cómo han tenido, por un lado, réditos económicos importantes, pese en detrimento de esta situación política. Y estamos todos atentos a ver quién va a ganar, quién va a predominar, porque quien sea elegido el nuevo presidente interino, como muy bien se señaló, el cuarto en los últimos 5 años, tiene a su rol la dantesca labor de conformar unas elecciones para abril del próximo año, y que sea creíble y que justamente lo logre hacer en democracia. Y claro, ahí, Henry, una de las cosas que se hablaba es que el Perú había logrado sacar la parte de la economía y tener una política de Estado en economía de los vaivenes políticos. A nosotros la dolarización de alguna manera nos ha servido para eso. Pero, ¿qué se prevé? ¿Quién puede medir fuerzas en un Congreso casi deslegitimado por la poca representatividad que tiene en sus propios votos los representantes? Acá tenemos autoridades del 20, del 21% también. Allá hay legisladores o asambleístas o congresistas que no llegan ni siquiera a eso. Entonces, ¿qué salida? Tomando en cuenta la norma constitucional, ¿qué salida se puede tener y cómo puede afectar, más allá de lo que nos ha dicho Esteban Santos, la economía del Perú, Henry? Sí, bueno, para además lo que mencionó el doctor Quintana, en efecto, la salida principal probablemente hoy está en manos del Tribunal Constitucional, con la exigencia de que ese Tribunal Constitucional tiene 5 integrantes con poderes vencidos desde hace 2 años. Eso quiere decir que el Tribunal que ya cumplieron su mandato. Perdón, Henry, estamos con un problema de audio. No sé si es un tema de allá del micrófono o ahí. Es un poco, estamos como con un retorno ahí, algo se modificó en el micrófono. No, Henry, una llamada telefónica porque me parece que hay algún tema de internet. Van a llamar inmediatamente. Creo yo que es importante tener el panorama de lo que puede pasar. Claro, el doctor Quintana nos ha dicho constitucionalmente lo que podría pasar, lo que debería pasar, pero deben estar haciendo cálculos políticos también, y la respuesta más que constitucional puede ser política, y a veces esas son las más viables. No sé si ya tenemos comunicación. Ahí, Henry. Ahora me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente, ahora sí. Excelente.
Lo que yo le señalaba era que, en efecto, el Tribunal Constitucional tiene 5 integrantes con mandato vencido, lo cual hace que sea muy complejo que la legitimidad de sus decisiones sea aceptada por todos. Y en segundo lugar, lo que también quería contarles es que la decisión que tome el Tribunal Constitucional no solamente tiene efecto con lo que hoy decida el Congreso, sino que eventualmente también podría tener un efecto retroactivo, porque si el Tribunal Constitucional repone al presidente de la República, dice de que el Congreso tomó una decisión inacertada, inconstitucional, y que por ende todo tiene que volver a sus tiempos iniciales, estamos ante una situación compleja, porque jurídicamente, y quizás los abogados que nos acompañan pueden decir, ¿qué significa que el máximo organismo constitucional señale que hay acciones que se pueden retrotraer al pasado? Entonces yo creo que eso va a ser bien interesante poder entender, y eso tiene un efecto clarísimo con la economía. Ustedes han señalado algunos ejemplos de cómo es que nuestra economía, tan sólida y tan fuerte en los últimos años, en una economía social de mercado que tuvo participación muy importante del sector privado, hoy está siendo golpeada, y la preocupación de estos sectores empresariales en el Perú es que de la noche a la mañana los partidos con menos apoyo electoral, porque tú hablaste algo sobre la legitimidad. La pregunta es, ¿qué te otorga legitimidad? ¿No te otorga legitimidad la votación de un proceso electoral? ¿O te otorga legitimidad las marchas que de pronto un día amanecen y eventualmente te dicen, ya no lo quiero de esa forma? Insisto, ¿qué tipo de democracia queremos? ¿Una democracia representativa por el voto o una democracia representativa por una cacerola o por una marcha? Yo creo que ese es el gran debate que también nos lleva a reflexionar sobre qué queremos en Latinoamérica, porque efectivamente el problema de la democracia como modelo sí está en crisis, porque en Estados Unidos estamos pasando exactamente lo mismo. Entonces, para Latinoamérica creo que nos corresponde, y ustedes van a tener elecciones prontamente, saber si la democracia del voto es sostenible o no. Claro, pero ahí la pregunta es, quienes han hecho el cacerolazo, la salida a las calles, la toma de las calles, son sectores que no ganan elecciones o que no representan electoralmente la mayoría. ¿Y qué está pasando entonces con esas mayorías que no logran tener representación, Henry? Sí, mira, y qué interesante, y no sabes cómo agradezco su pregunta, porque efectivamente estos sectores que no ganaron votación, insisto, en el Perú está sucediendo, el Partido Frente Amplio y el Partido Morado fueron los dos partidos con menor apoyo electoral en elecciones de este año, alentadas por ellos. Ellos hoy están definiendo quién es el presidente de la República y quién es el presidente del Congreso. Además, anoche estuvimos a punto de tener de presidenta del Perú a una mujer que iba a ser la primera presidenta del Perú, que es auspiciada por el gobierno de Nicolás Maduro, porque el Frente Amplio es un socio del gobierno de Nicolás Maduro, y además albergó en una de sus casas, una marxista oficial, no estoy diciendo que es bueno o malo, pero es la realidad. Es un hecho. La pregunta es si el Perú votó o no por eso. Y al otro lado, completamente de acuerdo. ¿Qué pasa con las mayorías que cuando asumen el poder no logran sintonizar con la población y hacer sostenible la relación de confianza que se les dio en el voto y que después no se les da en el transcurso de su gestión de gobierno? Claro, ahí entonces, doctor Quintana, Ismael, este es ya un tema de definición de modelos también. O sea, la Constitución puede servirnos como norma, como marco jurídico, como el acuerdo social, pero si es que a alguien no le gusta y calienta las calles, como de hecho nos pasó en octubre aquí, querían tomarse por asalto. Entonces, el mayor problema que tiene la democracia es el asalto de quienes no ganan elecciones, y eso tiene que ver con la norma constitucional y con la institucionalidad, doctor Quintana. Tiene que ver y mucho. Y en esto a veces, digamos, América Latina ha pecado de varias cosas. Las constituciones, como no son normas digamos, de carácter reglamentario, es decir, que van a entrar a regular todas las situaciones o los imprevistos que se pueden presentar en la vida política de una nación,
a veces suelen generar esta clase de vacíos. Ahora estamos viendo en el caso peruano, probablemente algún defecto de contenido que puede tener la Constitución del año 93 en torno a fijar de manera un poco más clara las líneas de sucesión presidencial, porque claro, usted en el caso peruano tiene una sola vía de sucesión constitucional ante una ausencia tanto temporal, que es el caso de la suspensión temporal, como dispone o llama la Constitución peruana, o el caso de la vacancia, que haciendo un símil con nuestro sistema sería causal de ausencia definitiva del cargo. Entonces, claro, el problema que tenemos desde el punto de vista constitucional en el caso peruano es que tenemos una sola norma para solucionar problemas de ausencia del poder, tanto temporal como definitiva, y solamente del caso presidencial. Entonces, claro, ocurre otro problema en el caso de los 2 vicepresidentes peruanos, que por supuesto hoy Perú no tiene 2 vicepresidentes porque, claro, Vizcarra, que era el primero, asumió en sucesión de Pedro Pablo Kuczynski, y la señora Mercedes Arauz, que era la segunda vicepresidenta, había renunciado tras la suscripción del decreto de disolución del Congreso en septiembre del año pasado. Entonces, eso nos genera problemas. Y ahora estamos viendo en el caso peruano, y probablemente eso lleve... Y yo de hecho he escuchado voces ciudadanas en los noticieros o en cuestiones que uno ve en redes sociales, ya están hablando de una constituyente, ¿no? Entonces, eso es complicado, porque además, claro, una constitución peruana que tiene 27 años de vida, que ha funcionado, que probablemente hoy nos está mostrando que tiene algunos vacíos muy, muy graves en materia institucional, que nos ha pasado a nosotros también. Acuérdese usted del caso del presidente interino, Fabián Alarcón, figura que en el caso ecuatoriano no existía a la sazón de la Constitución del año 78, y que fruto asimismo de una imprevisión constitucional respecto a la línea de sucesión presidencial por causas de ausencia definitiva, un error en una publicación de una reforma constitucional ahí en el año 96, generó este vacío y esta suerte de que tomó una adhesión el Congreso haya una avivada, ¿no? Y nombramos ahí la figura del presidente interino. En el caso peruano, el problema es que, insisto, tenemos una sola línea de sucesión para cualquiera de las dos. Pero Ismael, si es que el Tribunal Constitucional resolviera que todo regresa, lo que nos decía Henry Rafael, ¿es posible eso, que todo regrese? ¿Y qué pasa con un Congreso que actuó ilegalmente? ¿Se tienen que ir? ¿O qué hacemos con ese Congreso? A ver, los tribunales constitucionales o las cortes constitucionales finalmente en América Latina, y al menos en los últimos años, en las últimas décadas, han ido recobrando una importancia política, porque en última instancia terminan siendo los árbitros de la política. Que se entiende que tienen que resolver estas contiendas, que más, insisto, este es un tema que va mucho más allá de lo jurídico, mucho más allá de lo constitucional, es un asunto de orden político, pero para eso se entiende que nosotros tenemos jueces o tribunales o cortes constitucionales que nos ayudan, aplican la norma constitucional o las reglas de interpretación constitucional para dar solución a un conflicto de índole político. Es decir, en este tema, en el conflicto peruano, está mucho en manos del Tribunal Constitucional. Fíjese usted que él tiene en sus manos hoy la decisión de resolver a través de una contienda de competencia si es que el Congreso unicameral había o no había aplicado bien la causal de vacancia presidencial, que se refiere al tema de la permanente incapacidad moral. Una norma muy, muy amplia que no tiene desarrollo tampoco en el reglamento interno del Congreso y que genera estos problemas, porque a la larga, ahí es donde yo apuntaba al inicio, de que estas mayorías móviles o estas mayorías, como por ejemplo anotaba Henry ahora, el Partido Morado con el Frente Amplio, que se están uniendo para tratar de conformar mesa directiva y conformar gobierno. A la larga eso es lo que se busca. Pero claro, esa decisión nace a partir de ¿qué? De una interpretación abusiva de la norma constitucional peruana que finalmente tiene que ser aclarada por el TC. Es decir, el TC, el tribunal, hoy tiene en sus manos la posibilidad de decidir si el Congreso aplicó bien la causal de vacancia o si no la hizo interpretando errónea o extensivamente el artículo 113 número 2. ¿Podría volver Vizcarra según...? Sí, por supuesto que tiene suficiente atribución el tribunal peruano para efectos de ordenar entonces que esa decisión parlamentaria que ya está publicada en lo que sería para nosotros el registro oficial, finalmente quedaría también sin efecto
y en ese sentido se entiende entonces que Martín Vizcarra tendría una gran opción de recuperar el ejercicio de la presidencia. Martín Vizcarra, que sí sucedió a Pedro Pablo Kuczynski en los términos constitucionales regulares, es decir, hubo una vacancia de Pedro Pablo Kuczynski por la misma razón. Entonces ahí le quiero pedir, perdón Ismael, le quiero pedir a Esteban Santos, esto que también uno piensa y dice, claro, Henry Rafael dice, estuvieron a punto de nombrar a una señora de la línea de Maduro. Ahí hay entonces una línea de Puebla, de Río, todo el socialismo del siglo XXI intentando tomarse por asalto y pescando esto el gobierno, quieren llegar al gobierno como sea. Y como decía el doctor Quintana, no es que estén defendiendo a Vizcarra ni cosas por el estilo, sino que hay unas normas y unos procedimientos que habrá que respetar. Esta influencia en todos los sectores, desde Venezuela, desde Cuba, desde Nicaragua, ¿qué efectos nomás nos causa? Es gente que no cree en la democracia, entonces, o por lo menos en esta, ¿no? Que no es la que queremos, pero es la que hay. Esteban. Creo que se han dicho cosas muy valiosas. El primero es que efectivamente el Perú estuvo a horas de tener a su primera presidenta en la historia, a la señora Rocío Silva Santisteban. Efectivamente es una señora que en votación popular no alcanzó sino lo mínimo para estar dentro de un escaño en el Congreso, y creo que se lo he descrito muy bien, como personas que, de acuerdo a un sistema de votación popular, no han tenido el clamor popular pues para poder ostentar estos cargos, y sin embargo justamente entre gallos y medias noches casi terminan ocupando estos roles protagónicos. Pues bueno, esto no se dio, el Perú sigue en absoluta cejalía. Lo segundo que me parece muy interesante de rescatar es, bueno, ¿qué pasa si es que finalmente es una corte, esta sí en derecho, la que termina diciendo no, que se regrese el estado anterior? Pues lo primero que me llamaría la atención sería ver cuál sería la reacción del señor Vizcarra, que él, hace 6 días, exactamente cuando se le votó para su salida, él presentó de forma inmediata un comunicado por sus redes sociales en donde agradecía al pueblo peruano por estos 2 años, 8 meses en los que estuvo en el cargo, y terminaba diciendo, me voy con la conciencia tranquila, él ya aceptando su salida y él ya aceptando que no es más el presidente. Ahora, la pregunta va a ser, primero, evidentemente, si es que esto tiene o no tiene un cauce jurídico como tal. Y la segunda, sobre todo en mi criterio, si es que esto calmaría a las calles. Y yo creo que sería una decisión aún más alejada en términos de calmar a la directiva social. El pensar en este momento en organizar unas elecciones anticipadas también creo que es un equívoco. El lograrlas mantener en abril es un reto en sí mismo. Y lo importante aquí, creo que los tres nos hemos quedado con este sentimiento de cómo finalmente podemos entregar a un país las herramientas suficientes para que pueda vivir en paz y para que pueda elegir en democracia. A mí me llama siempre esa pregunta final cuando me dicen, bueno, entonces, ¿qué pasa? Es que somos ingobernables, es que no podemos, sin más en Latinoamérica, tenemos incrustado este problema de la falta de respeto hacia una... Está en nuestros genes, decía Ismael. Y yo lo que me permito señalar a ese respecto es que creo que tenemos también un rol protagónico y tal vez sea el momento también de preguntarnos y reflexionarnos a las personas, a los ciudadanos de pie, que somos nosotros quienes elegimos a estos líderes, que es nuestro voto justamente el que pone a todos estos personajes dentro del poder. Entonces, lo que está en juego aquí es nada más y nada menos que nuestro futuro y nuestra prosperidad. Por lo tanto, si debemos exigir honestidad y justicia a nuestros políticos, no es menos cierto que en nosotros está el saber escogerlos al momento de votar. Esta es una reflexión final para mí muy de fondo en torno a lo que está. Y yo les quiero pedir a los tres una reflexión. Entonces, ¿cuál debería ser? No sé si Henry Rafael puede adelantarnos algo. ¿Cuál podría ser el camino que va el Perú si es que alguna mayoría y algo que calme las calles y que visualice las elecciones del próximo año, ¿no es cierto? Pero también cuál debería ser la reflexión de los que opinan públicamente para encaminar la democracia, Henry? Mire, yo creo que lo real es que estamos en una situación anárquica hoy en el Perú. Es una situación donde la democracia representativa
puede cambiar de la noche a la mañana y eventualmente hace bien y sostenible el sistema democrático como lo tenemos hoy planteado. Creo que la mejor salida es la democracia en su estado primigenio, que es que las minorías puedan respetar la decisión de las mayorías. Por ejemplo, yo soy de los que digo, por ejemplo, si es que el Congreso de la República hoy tuviese que tomar una decisión, sea cual esta fuera, es momento de aceptarla, porque es el órgano competente para hacerlo. Tenemos elecciones en abril del próximo año, y estas elecciones van a tener que ser el verdadero termómetro de los ciudadanos para poder tomar decisiones. Ya a estas alturas del camino, cualquier otra alternativa sería continuar el conflicto y en la continuidad del conflicto buscar que alguna de las partes asuma el control del poder. Al final de cuentas va a suceder. El problema es que si una de las partes que tome el control va a continuar con la situación de conflictividad o si ponemos, como se dice, no sé si entienden ustedes el mismo término, las barbas en remojo. Sí, es igual. Sí. Exacto, y nos ponemos a reflexionar ya con miras al proceso electoral que tenemos en abril próximo, tanto para la presidencia como para un nuevo Congreso. Claro, entonces, doctor Quintana, si no va por la salida constitucional, va por la salida política, y como dice Henry Rafael, habrá que respetar. Puede ser que no le guste el Congreso, pero habrá que respetar. Ahora, eso no se sabe si calma o no las calles, doctor Quintana. El micrófono... pero ahí sí. Puedo entender yo que la protesta ciudadana que se ha dado es precisamente porque siente que ese Congreso que está ahora en funciones y que ya Henry anotaba, un Congreso elegido con escasísima participación en las urnas, un Congreso elegido y que no representa a la ciudadanía y que ha tomado una decisión que a la ciudadanía no ha gustado. Y un Congreso que además, a mi juicio, ha interpretado con la suficiente amplitud y laxitud la norma relativa a la vacancia por incapacidad moral. En medio de eso, un tribunal constitucional que va a tener que zanjar esta disputa, pero también en medio de eso, muertos y heridos, ¿no? Y políticos agazapados esperando, calculando, esperando ver cómo conformamos mesa directiva, a ver si logramos los 60 votos que necesitamos para efectos de que yo me convierta automáticamente en el presidente de la mesa directiva y por lo tanto asuma interinamente la presidencia de la República. Y ahí anotaba Henry un asunto muy importante, con partidos políticos que no han tenido la suficiente aceptación en las urnas. Y me parece que entonces, si la salida es apuntar a que el Congreso conforme una nueva mesa directiva para hacer gobierno, con partidos con los cuales no están en sintonía con la ciudadanía, el descontento social lamentablemente no va a regresar. Porque fíjese, a mí me parece que hay una cosa muy curiosa y con esto yo quisiera concluir, en el caso peruano de ahora, en el que la gente, yo no sé si interpretar esto como una defensa a Vizcarra o como una defensa a la institucionalidad que está detrás de la vacancia de Vizcarra, porque la gente generalmente aquí en América Latina, y en Ecuador ha sucedido mucho, sale a la calle a sacar del cargo a presidentes, cuando acá lo que está es ocurriendo un fenómeno al revés, es decir, la gente sale a las calles a decir, el Congreso no me representa y la decisión que tú tomaste de vacar al presidente de la República no me gusta. No sé si eso pueda traducirse en un que regrese Vizcarra, porque si el clamor ciudadano es que la presidencia le sea devuelta a Vizcarra, probablemente, creo no, porque Henry me está diciendo que no. Pero si es que esa fuera la solución, tal vez el Tribunal Constitucional es el que nos ayude a resolver. Pero si probablemente la decisión del TC sea indicar que el Congreso violó el 113 número 2 de la Constitución y que por lo tanto Vizcarra fue mal vacado, tal vez esa decisión no guste tampoco a la ciudadanía y entonces vamos a entrar nuevamente en un conflicto, porque entonces no le gusta la decisión del TC y tampoco probablemente le va a gustar la decisión que tome hoy en la tarde seguramente el Congreso. Y en eso pues vamos a estar en un permanente conflicto hasta abril, que tendrían que ser las elecciones. No sé, Henry quiere puntualizar algo, sí. Muy chiquitito. Es que también hay un componente que se llama medios de comunicación. Y literalmente los medios de comunicación juegan un rol trascendental. Yo tengo la sensación que el Tribunal Constitucional va a decidir que el proceso de vacancia fue inconstitucional, pero no va a retraer su decisión.
hasta cierto punto va a lavarse las manos de la decisión de poner a Vizcarra de regreso, va a volver a trasladarle al Congreso que tome decisión política en base a su resolución constitucional, y creo que si vuelve Vizcarra, los medios de comunicación que han estado saludando y respaldando su gestión van a ser probablemente los que le quiten esta suerte de gasolina a la calle, y por más que haya una población muy grande, porque sí es cierto que hay una población insatisfecha muy grande con Martín Vizcarra por sus graves actos de corrupción o las acusaciones que tiene, que además, dicho sea paso, sí tiene procesos fiscales en curso en la provincia donde, en la región donde él ha sido era no era como presidente, sino como gobernador. Así es, así es. Y tiene incluso una lectura de demanda judicial, ya una resolución judicial que no se le ha leído aún a él porque es presidente de la República. Claro, ahí están estas condiciones entonces, Ismael. Sí, entonces con estas condiciones, pues la decisión finalmente, si es que se cumple el presagio de Henry, sería que el Congreso tenga que ir por dos caminos: o insistimos en la conformación de una mesa directiva para nombrar nuevo presidente interino hasta abril o hasta julio, que en realidad sería la fecha de posesión, o acatamos la sentencia del Tribunal Constitucional y nos echamos para abajo la resolución congresal de vacancia de Martín Vizcarra. Finalmente, el Congreso es el que sale mal parado. No creo que la gente vaya a protestar afuera del TC, sino que sencillamente creo que en cualquiera de los dos escenarios, porque eso nos gusta a nosotros los latinos también, ¿verdad? No nos vamos a conformar con nada. Entonces, claro, cualquiera sea la decisión del Congreso, yo creo que este fenómeno de rechazo al Congreso, porque finalmente es eso lo que ocurre en Perú, finalmente va a seguir. Es decir, cualquier decisión no le va a gustar a la población. ¿Para qué se metieron en esto? No está contenta ni con que se metan por la ventana partidos que no tienen o no han alcanzado representatividad popular, pero tampoco estaría toda la población, o mayoritariamente la población, contenta con que entonces la presidencia le sea restituida al expresidente Vizcarra. Y ahí seguiremos en el círculo vicioso. Habrá que tomar, claro, tiene que ser una decisión política tomando en cuenta lo que ha dicho Henry, un poco lavándose las manos. Esteban, con usted terminamos. ¿Qué puede hacer internacionalmente? ¿Qué podemos hacer a más de reflexionar como lo hemos hecho, Esteban? Mira, estimado Francisco y amigos, yo creo finalmente que lo que estamos viviendo es fruto de una grave crisis de liderazgos. El problema de los liderazgos en América Latina, en nuestros gobiernos, en donde estamos valorando más a un candidato que a un estadista, que no necesariamente un buen político será un buen candidato y viceversa. Creo que es una reflexión de cara a qué tipo de liderazgos estamos buscando. Que lleguen los más preparados o que llegue el que mejor me pudo vender una idea a través de una campaña publicitaria. Yo creo que en Latinoamérica el problema más grave que tenemos es este cáncer de la corrupción, de la desigualdad y justamente de la impunidad en la que estamos viviendo. El Perú en este momento lamentablemente está viviendo algo que los ecuatorianos no le somos ajenos. Yo creo que el ver cómo es un Congreso el que destituye de acuerdo a una posición política, como lo hemos dicho, y dentro de esta terna de congresistas, 68 están también siendo investigados por actos de corrupción, pues simplemente manda un mensaje muy equívoco a la población de quiénes son los que nos pueden gobernar y de la impunidad que se puede dar campante en torno a las personas que estén ostentando el gobierno. En Perú, y otra vez, si regresamos a ver en la región, no estoy defendiendo o apoyando a un determinado candidato. Sí me llama la atención ver cómo el señor Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia, tuvo 30 juicios, y el momento en el que se da un cambio de gobierno, pues no solo que ya se levantaron, sino que él ya se pudo dar un pacto de masas en la posesión presidencial. Pero no han resuelto, lo que le han quitado es hemos visto una carta ahora de los presidentes pidiendo que no tomen en cuenta una sentencia de las Cortes frente al expresidente nuestro juzgado por corrupción. Bueno. Francisco, si me permite, solo con esa parte que creo que es importantísima, esto es lo que acabas de decir, que se dé una resolución política que trate de estar encima de una decisión jurídica. Si la decisión ahora en el Perú de un tribunal constitucional es apegada a derecho,
yo espero que las personas sean lo suficientemente demócratas y en respetar esta decisión de un órgano competente. Ahora, si es que esta decisión se apega más un poco a criterios políticos, creo que la desestabilización va a seguir. Y justamente tomo las palabras que se acaba de mencionar de cómo creen un ejecutivo o expresidentes o mandatarios que se puede influenciar en una decisión netamente jurídica, y esa termina siendo gran parte del problema. Yo quiero agradecer a Henry Rafael, a Esteban Santos y a Ismael Quintana. Muchas gracias. Henry, estaremos en contacto. Suerte en lo que pueda pasar y la reinstitucionalización. Muchas gracias a ustedes y bueno, también suerte para ustedes con las próximas elecciones que se le vienen. Estaremos en contacto también por eso. Gracias Ismael, gracias Esteban, un gusto saludarles. Gracias. Con esto estamos concluyendo el día de hoy. Nos encontraremos el día de mañana para trabajar también en repensar la democracia, en último caso, en reinventarla, si es que cabe el término, ¿no? Como dice Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana. Calidad. Innovación. Completamente democracia. El siguiente